¿Por qué este toro en la mitad de la calle? Ahí va la explicación. En la Primera Guerra Mundial, Alemania y el Imperio Otomano eran aliados. Y por esto los alemanes mandaron al Imperio Otomano como regalo el toro. Pero después que perdieron la guerra, movieron el toro varias veces hasta que en la década de 90 lo pusieron acá y acá se quedó y es un punto turístico hasta hoy. Y en tan afamado punto turístico de la parte asiática de Calicoy es como empezamos nuestro recorrido por la ciudad. Bienvenidos a Asia, gente bonita. Aparentemente todo lo que yo dije estuvo mal. Así que no creen todo lo que leí en internet, gente bonita. Esto está muy raro. La información oficial de la ciudad dice que un sultán lo mandó a hacer por un artista francés que se llama Pierre-Louis Vuillard. Y en todas las fuentes de internet dicen que fue otro artista que se hizo en Francia, que los alemanes lo robaron y luego los alemanes se lo regalaron al Imperio Otomano, como dijo Ananda. ¿A quién le creeremos? Si ustedes saben la respuesta, pónganla aquí. Sigamos. Si eres nuevo por aquí, déjanos contarte un poco más sobre nosotros. Somos Ananda y Antonio y tomamos la decisión de viajar por el mundo de tiempo completo. Ahorramos algo de dinero, dejamos nuestros trabajos fijos y vendimos todas nuestras pertenencias para poder viajar sin tener una base en un solo lugar. Hicimos literalmente del mundo nuestra casa. En el trayecto, creamos contenido como el blog que estás viendo para guardar los recuerdos de nuestros viajes y los compartimos contigo en caso de que también los encuentres útiles y entretenidos. Sin duda, al empezar a recorrer la ciudad se nota que es muy diferente en cierto aspecto al otro lado, al lado europeo, que es la parte más turística, y Ananda tiene un buen dato al respecto. Es porque este barrio nunca fue exactamente turístico, gente bonita. El lado asiático no fue hecho para esto. Al turismo. Al turismo. El lado europeo sí fue hecho para el turismo, pero la gente que vivía del lado europeo ya no podía con las rentas tan caras y todo que involucraba el turismo. Entonces empezaron a moverse para este lado asiático y bueno, se explotó igual. Empezaron a abrir muchos restaurantes, muchos barecitos, muchos cafés. Hay un mercado local muy famoso que la gente viene acá. Que no sabemos en dónde está porque ya lo buscamos por Google Maps y no tenemos ni idea, así que... Hay todo esto, entonces la gente empezó a ver con otros ojos el lado asiático y empezó a venir acá. Pero la verdad, nunca fue algo turístico, tanto que todas las cosas turísticas están del lado europeo. O sea, Gálata, las mezquitas, el puente, todo está del otro lado. Seguramente aquí habrán algunos lugares visitables, ¿no? Pero se nota que es más residencial. Pero se nota diferente. Por ejemplo, la calle en la que estamos caminando, la comparan con la calle de Istiklal, que ya la vieron en los vlogs anteriores. Y no tiene nada que ver. Porque pasa el tranvía por aquí. Y si uno se fija, es muy diferente. Pasan coches, que también en Istiklal, pero la cantidad de gente que hay acá es mucho menor a la del otro lado. Miren. Digo, tiene estos bonitos cosos de colores, pero de ahí en fuera se ve completamente diferente al lado europeo. Algo que nos dijeron, Cristina nos dijo, una buena amiga suiza nos dijo que tenemos que probar aquí, es un salep. Es como una agüita de horchata, un poquito más espesa y calientita. Agua de horchata. No le hagan caso, el agua de horchata es lo mejor. La mejor bebida del mundo. No sé, después de haber probado la chicha morada. Uy, una chicha morada. Saludos a Perú. Hay una estatua que es un perro acostado en un cojín. Aún no encontramos esa estatua, pero encontramos un real. Uno real. Y esa es otra cosa que también hemos visto diferente aquí.
Los gatos son menos, los perros son más. Del otro lado hay una cantidad de gatos impresionante. Y casi no hay perros. Y casi no hay perros. Los que hay son unos osos gigantes. Pero aquí parece ser que no hay gatos. ¿Qué es lo que pasa? En este lado de Asia. Bienvenidos al parque de moda. Literal se llama moda. Yo digo que parece un pez vela gigante, pero no, la verdad es que es la nueva torre de telecomunicaciones de Istambul. Y lo que hicieron fueron juntar 125 antenas en ese edificio, ponerle un mirador, 2 elevadores, un centro de exposiciones y pues parece que es el nuevo destino turístico de esta ciudad, de esta parte de la ciudad. Dicen que la vista desde allá arriba hacia el Cuerno de Oro es impresionante. Como ven, está muy lejos como para ir caminando, que normalmente nos movemos así. No sé cuánto cuesta subir, pero Berry tiene un video al respecto. Si quieren véanlo, no vamos a llegar hasta allá en esta pasada por Istambul. Pero la vista desde aquí, de esta parte de Istambul, del lado asiático, la verdad es que está bien bonita. ¿Tú qué opinas? Me gusta, está hermoso, es muy tranquilo. Es como un barrio residencial gigante, porque es súper tranquilo, hay mucha paz, silencio, está calmito. Está bien bonito. Me está gustando hasta ahorita. Vamos a ver. Y olvidé mencionarles, la forma de pez no es porque esté representando un pez. En realidad lo diseñaron así para hacerlo aerodinámico y que el viento no desestabilizara el edificio y termina cayéndose. Está impresionante. Y yo no sé si alcanzan a ver, pero la cantidad de medusas en esta agua es impresionante. En donde voltees hay medusas, 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 medusas. Y eso, junto con el color del agua, es algo que me ha impresionado muchísimo aquí en Istambul. El agua es muy bonita, ¿no? Es hermosa, pero... Una pregunta, ¿ustedes ya se quemaron alguna vez con una medusa? Yo sí cuando era niña y arde un montón. Yo nunca en la vida. La verdad es que muy pocas veces las he visto ahí libres en el mar, literalmente. Y se ve bonito. Pero bueno, ustedes han visto el color del agua en los vlogs pasados, pero el agua de Istambul tiene este color como esmeralda, de repente un azul. Ah, es hermoso, me encanta, me encanta. Vamos a hacer, no, voy a hacer porque seguramente Nanda no va a querer probarlo. Una cosa muy extraña, que es comprar el líquido de todas las salmueras, literal salmuera para tomar. Lo vimos con Cara y Nate, vamos a probar. ¿Vas a querer tú? Opa, pero compra un vaso, ¿no? ¿Sabes tú suyo? Bien. Pickle juice. Pickle juice. Yes, From mixed pickle.
cabbage juice, cucumber juice, melon, cauliflower juice. Yes. Teşekkürler. Jugo de todos esos vegetales mezclado en este vasito. Vamos afuera para probarlo. Este es un verdadero levantamuertos, como cuando comimos cevichito en Perú. Qué rico. A la madre. Es como tomar juguito de aceitunas. ¿Vas? Una cosa loca. No sabe mal, no está tan fuerte. Abi Allah razı olsun. Güven önemli de damak zevki. Fue más fuerte la leche de tigre. Literal, parece que abrió una lata de aceituna y lo estoy tomando. No está mal, es raro, pero está bien. ¿Vieron los ajos? Estaban impresionantes. Toda la cabeza de ajo en salmuera. Eso debe saber delicioso. Si tuviéramos dónde llegar y ponerlo y guardarlo. Pero mientras con nuestro juguito de salmuera. Camino a buscar qué comer y nos encontramos este pasillo lleno de cosas deliciosas, cantidades de aceitunas y extrañas cosas como las que ya vieron que probamos. Y la verdad es que está muy bonito este pasillo de diferentes tiendas y se ve que muchos de los locales vienen a comprar aquí sus ingredientes, que eso es algo que nos faltaba encontrar en Estambul, ¿no? Porque si bien el bazar de las especias está del otro lado, que no se los hemos mostrado en los vlogs, y el gran bazar, que son como los artículos y mercadería, pues parece más para turistas. Este parece más para locales. Hay pescaderías, carnicerías, tiendas de frutas, de vegetales, de secos. ¿Qué probaste ahorita? Yo probé un higo como con azuquita, o sea, no sé. Deshidratado. Delicioso. Y mira que a mí ni me gusta el higo. Vamos a seguir recorriendo esta callecita muy bonita hasta encontrar qué comer. Aún no encontramos el mercado que queríamos, que estábamos buscando, porque los mercados acá se ponen el miércoles. No, perdón. Martes y viernes. Y hoy es miércoles, entonces está un poco complicado, pero sin querer encontramos este bien bonito y delicioso. Un tip, hoy Beri nos dijo que el mercado más grande de Estambul se pone los miércoles en Fatih, del otro lado del europeo. Pero bueno, hoy nos vinimos a recorrer ese otro lado, así que nos lo perdimos. A ver si cuando regresamos a Estambul lo conocemos. Pero esta parte nos ha gustado mucho, ¿no? Sí, ahora nos toca conocer un poquito más del lado asiático. Encontramos el lugar adecuado para comer el día de hoy. Y como se está haciendo costumbre, no estamos viajando por el mundo para encontrar lugares que salen en Netflix, en las series de Chef's Table, es la razón. Pero este es uno de los restaurantes que salió en Chef's Table. Y en este lado tienen diferentes guisos tradicionales. Miren, aquí son porciones. Y de este otro lado es comida por kilo. También tienen restaurante del otro lado que venden kebab y algunos otros platillos por el menú. Y nos vamos a quedar a comer aquí. Creo que se me van a pegar unos intestinos de borrego rellenos de carne y arroz. Vamos a ver. Encontramos el salem, bebidita caliente, se ve espesa, con canelita. Y para Nanda, baklava. Vamos a ver. ¿Sabe a tole? ¿De qué? No me pregunto, pero tiene canela. Bueno, yo no sé qué sabe, pero está rico. Muy caliente. Yo creo que Cristina lo asoció con horchata por la canela y por el color. Pero la verdad está rico. Nada que ver con horchata. Nada que ver con la chicha morada. Por supuesto que no. Qué rico. Después de este salem y este baklavita, a ver la puesta del sol desde aquí. Que se pinta esta ciudad. Espectacular.
porque fue un regalo de los alemanes. Pero después que la guerra... Extrañas cosas como las que ya vieron que probamos. Zamora. ¿Eh? Zamora. ¿Zamora? Salmuera. Salmuera, exactamente. No pensó que fuera horchata. Yo creo que Cristina lo... Asoció. ver la puesta del sol aquí, ¿no? Espectacular.